¿Sabías que John Wayne nunca sirvió en el ejército? Sin embargo, fue el soldado de cine más célebre de Estados Unidos, desde asaltos en playas hasta batallas submarinas. Estas antiguas gemas de guerra olvidadas revelan por qué los veteranos lo amaron y lo odiaron. Vamos a las 15 mejores películas de John Wayne, ocultas a simple vista en YouTube. Número 15. Isla en el cielo. Tiempo 53. La isla en el cielo desapareció 20 años tras la muerte de Wayne. Este thriller de supervivencia sitúa a Wayne como Capitán Dooley, un piloto de transporte que se estrelló y aterrizó en la tundra helada del Labrador durante la Segunda Guerra Mundial. Sin romance de Hollywood ni tramas, solo supervivencia bruta ante Sub-Zero, mientras buscan paisajes blancos sin fin. Para la tripulación caída, lo fascinante es la actuación de Wayne. Renuncia al duro y a su confianza. Interpreta a un líder que parece asustado cuando ya todo se complica. Duke estaba orgulloso de la película. Puso su dinero como coproductor y dejó el filme enterrado durante décadas hasta 2005. La cinematografía es impresionante, con tomas aéreas que aún se sostienen hoy. Los críticos que redescubrieron la película la han llamado la película de aviación más realista de su época, señalando cómo rechaza los clichés habituales de las películas de guerra por algo mucho más íntimo. El director William Wellman, un expiloto de la Primera Guerra Mundial, exigía autenticidad en cada escena, incluso rodando en condiciones árticas reales que llevaron al equipo a la hipotermia. Más tarde, Wayne dijo que era uno de sus papeles más duros, con temperaturas que caían a hielo de 50 grados. Durante el rodaje no simulábamos frío. Dijo que en realidad estábamos helándonos. Este realismo contundente lo destaca en su filmografía y es un favorito entre entusiastas de la aviación. El número 14, Reencuentro en Francia, tiempo 42, antes de que se convirtiera en el héroe de guerra definitivo de Hollywood. Wayne aceptó un papel secundario en este inesperado thriller Wick, en el que no es la atracción principal. Reencuentro en Francia. Protagonizada por Joan Crawford. Interpretando a Michelle, una adinerada mujer parisina que se niega a creer que Francia ha caído ante la ocupación nazi hasta que regresa de sus vacaciones y encuentra su mundo completamente patas arriba. Wayne interpreta a Pat Talbot, piloto estadounidense derribado, escondiéndose de la Gestapo. Cuando Michelle lo descubre, debe elegir entre colaborar con comodidad y resistir peligrosamente. A pesar de ser un secundario, Wayne aporta tensión increíble a cada escena. Un único error puede significar la muerte para ambos personajes. Lo que la mayoría de los espectadores no sabe es que esta película se rodó con prisas tras Pearl Harbor y fue la primera película anti-nazi de Hollywood. Tras la entrada de Estados Unidos en guerra, MGM quería a Clark Gable para rol de Wayne. Wayne de la Fuerza Aérea intervino. La ironía no pasó desapercibida para los críticos, que señalaron la ausencia de Wayne del servicio militar. Detrás de bastidores, Crawford y Wayne, según dicen, chocaban constantemente. Crawford, la estrella establecida, resentía la popularidad de Wayne y decía que era muy rígido. Wayne admitió que sintió temor al trabajar con ella. Más allá de la tensión, su química en pantalla arde con peligro y atracción vedada, aunque a menudo pasa desapercibida en la filmografía bélica de Wayne. Este papel muestra una vulnerabilidad que rara vez se ve en sus interpretaciones posteriores. No. 13. Dark Command. Antes de Stagecoach lo hizo estrella. Wayne mostró sus dotes bélicos en este relato de la guerra civil, que mezcla historia y acción desenfrenada. Dark Command tiene a Wayne interpretando a Bob Seaton, un vaquero texano que se convierte en alguacil en Lawrence, Kansas, justo cuando estalla la guerra civil, tras la victoria de Seaton. Tanto el oficio como el corazón de Mary McLeod. Will Cantrell es la maestra local, interpretada por Claire Trevor. Walter Pidgeon. La rivalidad se vuelve explosiva. Lo que hace especial a esta película es ver a Cantrell transformarse de ciudadano respetado a líder gorila, basado vagamente en la vida real. Corsario confederado. William Quare, aunque es un western, la guerra civil sitúa la historia en terreno bélico, de verdad, mostrando cómo el conflicto destrozó comunidades fronterizas, con vecinos peleando entre sí. La secuencia de la película muestra a los Raiders de Cantrell incendiando Lawrence, una masacre histórica real en la que fueron asesinados 150 civiles.
Republic Pictures gastó una cantidad sin precedentes de $750,000 en la producción. Fue el presupuesto más grande de la compañía hasta ese momento. El director Raoul Walsh empujó por la precisión histórica, sin renunciar a los tiroteos y a las persecuciones a caballo que la audiencia ansiaba. Los críticos de la época elogiaron la creciente confianza de Wayne en la pantalla, aunque algunos señalaron que seguía estando eclipsado por actores veteranos como Pigeon. Lo fascinante es ver a Wayne, justo antes de que por completo desarrollara su icónico personaje en la pantalla, se puede ver literalmente cómo averigua cómo convertirse en John Wayne en tiempo real. La película funcionó lo bastante bien como para que Republic contratara de inmediato a Wayne para otra película ambientada en la Guerra Civil, demostrando que su poder de atracción ya era indiscutible. Número 12. Las alas de las águilas, 1957. John Ford se atreve a adaptar una historia real, Las alas de las águilas. La muy destacada historia de Frank S.P.I. Weed. Wayne interpreta a Weed, un piloto naval de gran renombre cuya carrera se destruye cuando un accidente lo deja paralizado. En lugar de rendirse, se reinventa como guionista, convirtiendo su obsesión por la aviación en oro puro de Hollywood. Es un biopic que nadie esperaba. Ford lo hizo como tributo personal a su amigo Weed. La escena más desgarradora muestra a Wayne arrastrándose por una escalera, negándose a pedir ayuda en una actuación física que sorprendió al público acostumbrado a ver al duque imponerse a sus enemigos tras bambalinas. Wayne trabajó de cerca con el Weed real, que visitó el set, pese a su salud. Su amistad aportó una autenticidad sumamente rara de verse en las actuaciones de Wayne. Críticos muy divididos. Unos llamaban Malin, otros elogian la voluntad de Wayne de mostrar vulnerabilidad, no la fortaleza. La película fue un fracaso comercial, recaudando solo 2.5 millones frente al presupuesto de 2.3 millones. Ford culpó al estudio por su marketing. No sabía si vendía una película de guerra, una biografía o un romance. Lo interesante es que esta cinta une las caras de Wayne en la Guerra y la Fría. La historia va desde 20 hasta Corea, mostrando la evolución militar de Estados Unidos a través del viaje de un hombre, pese a su oscuridad. Los pilotos navales aún lo consideran una de las representaciones más precisas de su cultura que se ha llevado a la pantalla. Cuando le preguntaron por la película años después, Wayne dijo que esa no era sobre mí. Era un héroe real. Número 11. Operación Pacífico Tiempo 51. Olvídate de Debo. La Operación Pacífico trae la guerra submarina claustrofóbica al Teatro Pacífico, con Wayne como teniente comandante Duke Gifford. Tras un fallo trágico del submarino que mata a su equipo, Gifford debe recomponerse mientras realiza misiones de alto riesgo contra las fuerzas japonesas en el Pacífico. La verdadera tensión no es solo el combate submarino. Es ver a Wayne navegar una relación con su exmujer, interpretada por Patricia Neal, mientras soporta la presión de la vida submarina. Lo que la gente no nota, de veras, es que la película aborda una falla real de equipo que costó vidas. Los torpedos defectuosos mostrados en la película afectaron la flota real de submarinos de Estados Unidos al inicio. Durante los primeros años de la guerra, Almirante Charles Lockwood, asesor, utilizó la película para exponer fallas en la compra militar que habían sido clasificadas en la guerra. Los críticos no fueron amables, calificándola como una típica película de propaganda patriótica, pero el público aplaudió la acción submarina tan auténtica. La película recaudó más de $5,5 millones, con un presupuesto modesto, demostrando el gran tirón de taquilla de Wayne. El director George Wagner, conocido principalmente por películas de terror como The Wolfman, aportó una tensión claustrofóbica a las escenas del submarino que fue revolucionaria para la época. Detrás de cámaras, Wayne habló con submarinistas reales para afinar detalles. Ward Bond, que apareció en 23 películas con Wayne, interpreta al capitán del submarino, y su amistad se traduce en química en pantalla. Las secuencias de explosiones submarinas usaron efectos especiales innovadores que influyeron en las películas de submarinos durante años, incluyendo escenas que aún se sostienen sorprendentemente bien hoy en día. Número 10. Flying Leathernecks, 1951. Howard Hughes. Él mismo respaldó Flying Leathernecks, una de solo 2 películas de Wayne, el excéntrico millonario que alguna vez produjo. Wayne interpreta al mayor Dan Kirby, un duro comandante de una escuadrilla marina, frente a Robert Ryan como el capitán Carl Griffin.
Estilos de liderazgo en conflicto entre sí. La rigidez de Wayne y el enfoque de Ryan crean drama cuando sus pilotos enfrentan la muerte en el Pacífico. Lo que hace única la película es el metraje auténtico de combate aéreo real. La obsesión de Hughes por la aviación hizo que no se gastara en capturar combates aéreos realistas. El estudio mezcló escenas de ensayo con imágenes reales de la Segunda Guerra Mundial de forma tan fluida que los veteranos tuvieron flashbacks al verla. Cuando la historia llega a Guadalcanal, la acción sube de tono con secuencias que impresionan a los amantes de la aviación. Hoy, detrás de la cámara, tensiones de la vida real reflejaban el conflicto del filme. Wayne chocó con la asesora técnica, Maureen Ace, y con el mayor John Smith, quien lo señaló repetidamente por no haber servido en el ejército. Smith cuestionó el derecho de Wayne a lucir el uniforme en la pantalla, lo que provocó debates que debió mediar el director Nicholas Ray. Los críticos estuvieron divididos. Unos elogiaron las secuencias aéreas, otros criticaron el drama de personajes. Hughes empujó para que Wayne fuera elegido hoy mismo. A pesar de las dudas sobre su aptitud para el papel, la película obtuvo un modesto beneficio. Con el tiempo, ha ganado aprecio por su intransigencia. Observa el costo psicológico del mando. Los expertos en aviación dicen que estas descripciones son precisas del combate aéreo de la campaña del Pacífico. En 1945, justo cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, Back to Baton muestra a Wayne como el coronel Joseph Madden, un oficial del ejército que organiza guerrilleros filipinos contra la ocupación japonesa. Esta no es la típica historia en la que Estados Unidos salva el día. Anthony Quinn coprotagoniza como un capitán filipino que lucha por la libertad de su patria junto a Wayne. Lo increíble de esta producción es que la filmación empezó a finales de 1944, cuando el desenlace en Filipinas era incierto. Después, durante la filmación, MacArthur regresó y liberó las islas, obligando a reescribir el final. La película llegó a los cines en mayo de 1945, aprovechando los titulares del triunfo de MacArthur. Detrás de cámaras. Después, Quinn admitió que le disgustaba cómo Hollywood tapaba duras realidades de la ocupación japonesa. Él llamó a la película un apresuramiento patriótico que sacrificó la verdad por propaganda para elevar la moral. Críticos modernos señalan que la representación de soldados japoneses y de filipinos no envejece bien. Mostrando las incómodas y complejas políticas raciales presentes en las películas de guerra de los años 40, el director Edward Dmytry, quien más tarde sería incluido en la lista negra como uno de los 10 de Hollywood durante las investigaciones sobre el comunismo, intenta incluir una perspectiva filipina más auténtica, amplia y representativa que la que ofrecen la mayoría de las películas de guerra de aquella época. A pesar de sus fallas, la película fue entre las primeras producciones importantes de Hollywood, destacando la resistencia filipina que emergía durante aquel periodo. Contribución a menudo ignorada en narrativas de la guerra estadounidense. El Departamento de Guerra dio plena cooperación. Ver la película como clave para sostener el apoyo público a la campaña del Pacífico. 8. Tigres voladores. 40 para los Flying Tigers lanzó la carrera de Wayne como actor de acción en la Segunda Guerra Mundial. Estrenada poco tras Pearl Harbor. Esta historia de adrenalina sigue a una escuadrilla de pilotos estadounidenses que luchan contra japoneses en China, antes de que Estados Unidos entre en la guerra. Wayne interpreta a Jim Gordon, al mando de la escuadrilla. Entre deber y amistad, enfrentan el duro combate. Las secuencias de batallas aéreas son realmente espectaculares. En 1942, el equipo de efectos empleó aviones en miniatura atados con cables y técnicas de edición innovadoras que lograron 3 nominaciones al Oscar por efectos visuales, sonido y música. Si observas con atención, verás la misma explosión de avión repetida varias veces, un recurso para economizar presupuesto que, de alguna forma, aumenta el encanto de la película. Lo que la mayoría de los espectadores no sabe es que esta película era propaganda pura, realizada a toda prisa para levantar la moral tras la entrada de Estados Unidos en la guerra. Funcionó de forma espectacular, convirtiendo a Wayne en un ícono patriótico de la noche a la mañana y marcando a Republic Pictures como la primera en superar el $1.000.000 en taquilla. Se dice que el verdadero comandante de los Tigres Voladores estaba furioso por las inexactitudes de la película y por cómo Hollywood la glamorizó, mostrando lo que fue una misión muy seria. Tras bambalinas.
Wayne era desesperado por alistarse tras Pearl Harbor, pero obtuvo la exención 3A por dependencia familiar. La presión de los estudios y un divorcio en curso lo obligaron a seguir haciendo cine, perdiéndose la posibilidad de servir, y ese hecho lo perseguiría durante toda su carrera y su vida, hasta el final. A pesar de ello, los Tigres Voladores se impusieron como una imagen de pantalla. Eso definiría la masculinidad estadounidense para toda una generación, con la interpretación de Wayne de un comandante duro pero justo convirtiéndose en el modelo para innumerables películas de guerra. A continuación, el séptimo título, Los soldados a caballo. Time 59, John Ford y John Wayne abordan la guerra civil en este crudo filme de acción, basado en una historia real. Los soldados a caballo sigue al coronel John Marlowe. Wayne, un oficial de caballería de la Unión, encabeza una incursión sumamente peligrosa que se adentra hondo en territorio confederado para destruir una línea de suministro ferroviario crucial. A diferencia de la mayoría de las películas sobre la guerra civil, esta se centra en una campaña menos conocida, la incursión de G. Grenson en 1863, en lugar de batallas famosas como Gettysburg. Lo que hace única a esta película es su equilibrio entre las espectaculares cargas de caballería y las complejidades morales de la guerra. El personaje de Wayne choca con el médico Holden de la unidad por el costo humano real de su misión. Sus batallas son muy tensas, como las escenas de combate realistas. La secuencia más destacada presenta la inquietante imagen de jóvenes cadetes, algunos tan jóvenes como 14 años, marchando a la batalla contra los veteranos de Wayne. Entre bastidores, tragedia golpeó al doblador de acrobacias Fred Kennedy. Murió al realizar una caída de caballo. Ford quedó devastado y de inmediato movió la producción, eliminando por completo la secuencia final de batalla de la planta. La película rodó en Luisiana. El equipo enfrentó lugareños hostiles y amargados por la reconstrucción. Los críticos elogian el detalle auténtico de la época de la película y las imágenes impresionantes de Ford. Pero señalan que la historia a veces decae entre las escenas de acción. A pesar de contar con dos de las mayores estrellas de Hollywood, Los soldados a caballo lograron solo un modesto éxito en taquilla. Los historiadores militares, desde entonces, reconocen que es una de las películas de la guerra civil más fieles de su tiempo, especialmente en su retrato de la caballería y de la medicina de campaña. El verdadero coronel Marlowe, se dice, sobrevivió a más de 100 combates sin perder a un solo hombre. Un récord que el personaje de Wayne quiere mantener durante una misión cada vez más peligrosa. Número 6. Día más largo, 1962. El día más largo no es solo película de John Wayne, es básicamente Los Vengadores de 1962. Con todas las estrellas de la lista A vivas, apiñadas en una épica del día D. Wayne interpreta al teniente coronel Benjamin Vandervee, un papel para Charlton Heston, hasta que Wayne subió de rango para conseguirlo. La película intenta lo imposible, mostrar la invasión de Normandía desde perspectivas aliadas y del eje, en un espectáculo de 3 horas. Lo increíble es que Wayne exigió $4 millones por solo 4 días en el set. Luego exigió que su personaje envejeciera 10 años, provocando caos en la producción con un reparto que incluía a Henry Fonda, Richard Burton, Sean Connery, Robert Mitchum y decenas más. El set era una bomba de egos en lucha. Burton llegó borracho, Connery se mofó del guión y Mitchum estuvo a punto de irse por el enorme sueldo de Wayne. La producción no escatimó gastos para la autenticidad. Tuvieron veteranos del día D asesorando en el set y filmaron en Normandía. La cinematografía en blanco y negro fue una apuesta en 1962, cuando se esperaba color para grandes shows. La apuesta dio sus frutos, con 5 nominaciones al Oscar, incluidas Mejor Película, ganando en cinematografía y efectos. Los críticos cuestionaron inicialmente si la breve aparición de Wayne calificaba esta película como una película de John Wayne. La campaña de marketing dejó claro su involucramiento con un crédito especial de John Wayne. El logro más notable de la película podría ser equilibrar la precisión histórica con un impacto emocional genuino, algo poco común en epopeyas de guerra de gran escala. A pesar de los momentos en que ondea la bandera, la película no rehúye mostrar la confusión, el terror y el devastador costo humano de lo que quedaba en ese momento, la mayor invasión anfibia de la historia militar. Número 5. En peligro, 1965. Otto Preminger en Harm's Way da a Wayne como capitán Rockwell Rock, Tori,
un oficial naval cuya carrera queda prácticamente arruinada tras el hundimiento de su barco durante el ataque a Pearl Harbor. Lo que sigue es una mezcla de guerra y ópera épica, con melodrama y subtrama romántica tan fuerte como el combate naval. Piensa en ello como la versión de los años 60 de Pearl Harbor de Michael Bay, pero con mucha más gravedad. La película se abre con una recreación impactante y de forma espectacular del ataque. El segundo acto explora las complejas vidas amorosas de Wayne y de Kirk Douglas y Tom Tryon, antes de llegar a una enorme batalla naval que impulsó una nominación al Oscar por la mejor cinematografía. Lo notable es ver a Wayne como un líder imperfecto que debe recuperar el mando y lidiar con demonios personales y conflictos internos. Su química con Patricia Neal, enfermera de la Marina, da escenas muy maduras de la carrera de Wayne. Aquí no hay romance de vaqueros. La representación de Frank sobre la agresión sexual en la guerra fue impactante para su época. El público ve a Kirk Douglas fuera de su tipo, interpretando a un oficial naval que comete crimen tras bastidores. El temperamento de Preminger creó tensión. Wayne, según informes, dijo al director: "No me caes bien", pero respetó su talento para terminarla. El estudio se opuso a la duración de la película, casi 3 horas. Pero Preminger se negó a hacer recortes pese a críticas mixtas. La película rindió muy bien en taquilla, superando $10 millones. Número 4. The Fighting Seabees, 1944. The Fighting Seabees cuenta la historia no contada de cómo nacieron los batallones de construcción de la Marina, los Seabees, o Seabees, en el crisol de las primeras derrotas de la Segunda Guerra Mundial. Wayne plays Wedge Donovan, un contratista civil cuyos obreros desarmados ya son masacrados por Japón. Su impulso para militarizar hace que obreros formen unidades de ingeniería de combate de Estados Unidos. Un aspecto de la guerra que pocos ya vieron. La película no esconde la brutalidad del Pacífico, en la escena más controvertida. El personaje de Wayne arrolla deliberadamente a soldados japoneses con un bulldozer. Un momento que horrorizó a algunos espectadores, mientras otros aplaudieron. Esta cruda visión de la justicia fronteriza muestra cómo las primeras películas de guerra equilibraban la propaganda con las verdades duras del combate que relataban los soldados en casa. Lo que la mayoría de espectadores no ve es que la película fue hecha con la Marina para reclutamiento. Funcionó. Espectacularmente, el reclutamiento de CB se disparó tras su estreno, a pesar de su propósito propagandístico. Wayne ofrece una actuación sorprendentemente matizada, que muestra a un hombre acechado por las muertes de sus trabajadores y impulsado a medidas cada vez más desesperadas para protegerlos. Los críticos de la época elogiaron las secuencias de acción de la película, mientras señalaban su evidente agenda de reclutamiento. Los espectadores modernos podrían sentirse incómodos ante sus representaciones raciales, pero los historiadores militares acreditados por resaltar el papel crucial de los ingenieros de combate, que soportaron tasas de bajas comparables a las de la infantería y recibieron mucho menos reconocimiento. El director Edward Ludwig equilibró astutamente los requisitos de la propaganda de guerra con un desarrollo genuino de los personajes, creando una película que funcionó tanto como entretenimiento como motivación patriótica durante los años de guerra más oscuros para Estados Unidos. Número 3. Las Boinas Verdes, 1968. Las Boinas Verdes es la película de guerra más controvertida de John Wayne, un filme pro-Vietnam, estrenada en el clímax de las protestas contra la guerra en 1968. Wayne no solo protagonizó como el coronel Mike Kirby, sino que codirigió y financió el proyecto cuando nadie quiso tocarla. No fue solo una película para Wayne, fue su misión: cambiar la opinión de Estados Unidos sobre Vietnam. Los críticos la destrozaron. Roger Ebert dio 0 estrellas, llamándola propaganda. Eso insulta realmente la inteligencia. Mientras el New York Times la calificó como estúpida y muy falsa. Sin embargo, el público acudió en masa y la convirtió en un sólido éxito de taquilla, con casi $11 millones frente a un presupuesto de 7 millones. Wayne respondió: "Los de izquierda me destrozan la carne, pero como Liberace lloramos hasta el banco".
La producción enfrentó muchos problemas. El Pentágono inicialmente se negó a cooperar. Intervino personalmente el presidente Johnson, dejando sin posibilidad de filmar en Vietnam. Cruz transformó los bosques de pino de Georgia en decorados de jungla que no se parecían en nada al sudeste asiático. Los asesores militares renunciaron repetidamente debido a problemas de precisión, y el recorte final ignoró la mayor parte de las complejidades reales del conflicto. Mirando atrás, los boinas verdes revelan realmente más sobre la brecha cultural de Estados Unidos que sobre Vietnam. Wayne creía genuinamente que estaba realizando un servicio patriótico. Dijo a los reporteros: "Quiero interpretar a un militar con la máxima integridad, dando sentido a palabras como deber, honor y patria, cualesquiera sean tus ideas políticas". La película representa verdaderamente una cápsula del tiempo de una nación desgarrada por la guerra, tanto fuera como en casa. Controvertida como fue entonces, sigue siendo la única gran película de Hollywood que retrata la guerra de Vietnam en términos heroicos mientras el conflicto seguía. En segundo, eran prescindibles. 1945. Eran prescindibles. Quizás sea la obra maestra más subestimada de John Ford, estrenada junto a Wayne cuando las heridas de la guerra estaban frescas. Este relato solemne sigue a un escuadrón de lanchas PT en Filipinas durante las devastadoras derrotas iniciales. Tras Pearl Harbor, Wayne interpreta al teniente Rusty Ryan, segundo al mando. Con Montgomery interpretando al teniente John Brickley, sus barcos mal armados luchan para retrasar la invasión japonesa. Lo que distingue a esta película es su retrato inquebrantable de la derrota. No hay jactancia patriótica ni heroísmos baratos, solo deber ante el desastre inevitable. Las escenas más desgarradoras muestran a las fuerzas estadounidenses retirándose, algo que rara vez se representa en las películas de guerra de la década de los 40. Películas de guerra. Cuando se celebra un funeral militar improvisado por marineros caídos, Wayne ofrece una lectura de Crossing the Bar de Alfred Lord Tennyson, con lágrimas en los ojos, quizás su momento más notable y dramático en la pantalla. La producción fue auténtica. Ford rodó la mayor parte de la película, siendo un oficial naval activo y usando su rango para mantener la disciplina en el set. Robert Montgomery había mandado lanchas en combate y tomó el mando de dirigir escenas acuáticas cuando Ford no estaba disponible. El estudio quería que la cinta se estrenara de hecho mientras la guerra aún rugía. Pero Ford insistió en un tono sombrío que respetara las pérdidas que aún se sufrían tras bambalinas. La tensión entre Ford y Wayne llegó a un punto de ruptura. Ford increpó a Wayne por no alistarse, comparándolo desfavorablemente con Montgomery, quien había servido con distinción. Esta culpa y tensión de la vida real se filtran en la actuación de Wayne, otorgándole una vulnerabilidad que rara vez se ve en sus papeles más célebres. Los críticos lo reconocen de inmediato. The New York Times lo llamó una de las películas más conmovedoras y honestas de la guerra. Aunque los historiadores modernos la consideran la representación más realista de las derrotas tempranas de Estados Unidos en el Pacífico, es la número 1 en pantalla. Línea 49. Las arenas de Iwo Jima no es solo la película bélica de Wayne. Marcó para siempre su imagen como guerrero de la pantalla. Wayne interpreta al sargento John Stryker, un marín tan duro que hace que los instructores parezcan blandos, odiado por sus hombres. Por sus brutales métodos de entrenamiento, el enfoque de Stryker queda justificado en la batalla brutal que sigue. La película llega a uno de los momentos más icónicos del cine: la izada de la bandera en Suribachi, con supervivientes de Iwo Jima interpretándose aquí mismo. Esta actuación le valió a Wayne su primera nominación al Oscar, iniciando un patrón de nominaciones casi cada década. El Álamo en 1961. Luego, finalmente, ganó True Grit en 1970. La mayoría no ve que Wayne admitió exagerar la dureza de Stryker. Lo hice muy duro, de verdad. Más tarde confesó: los verdaderos instructores obtienen los mismos resultados sin tanta rudeza. El impacto de la película fue increíble. El Cuerpo de Marines lo usó como película de entrenamiento durante décadas. Sin embargo, marines de verdad seguían burlándose de Wayne por no haber servido. Durante una gira del uso, se dice que un marine le preguntó a Wayne: ¿en qué guerra estuviste? ¿Duke? Una pregunta que lo dejó visiblemente herido. A pesar de esta contradicción, la película obtuvo un 100% de la crítica en Rotten Tomatoes. Distinción.
Pocas películas bélicas igualan la distinción. Exigió realismo brutal, metraje de combate real y escenas escenificadas para que veteranos no distinguieran. Desembarco en playa, rodado en playas de entrenamiento reales, donde marines se preparaban para el Pacífico. La batalla final exigió más de 2000 extras y fue tan realista que varios sufrieron estrés de combate durante el rodaje, por generaciones. No era solo una película de guerra, era la película de guerra, definiendo cómo imaginábamos la campaña del Pacífico para décadas. Estas 15 películas de John Wayne muestran por qué el Duque dominó el cine militar durante 3 décadas, desde batallas submarinas hasta la jungla. Él creó la plantilla para los héroes de la guerra americana, que aún se imita hoy. Sin embargo, la ironía mayor es que el hombre que inspiró a muchos estadounidenses a alistarse nunca usó el uniforme fuera del set de rodaje. ¿Cuál es tu película de guerra favorita de John Wayne? ¿Nos perdimos alguna joya oculta? Vamos a resolver este debate de una vez por todas. ¿La falta de servicio militar de Wayne mina sus pelis bélicas? ¿O su aporte artístico a la moral de Estados Unidos supera sus decisiones? Deja ideas en comentarios. Yo.